lo dijo en la primera hora. 8:09 en la mañana. A ver, ayer fue un escándalo. ¡Escándalo! No puedo poner la canción de Rafael porque si no me censura YouTube. Pero fue un escándalo esta revelación que hace la jueza Nubia Vera, que denuncia presiones que recibió desde el Consejo de la Judicatura para emitir un fallo en contra de la acción de protección en contra de Verónica Barr. Pero estos escándalos, yo soy de los que piensan, no pueden quedarse solamente en una aparición mediática, sino que tienen que traducirse en una denuncia. Y obviamente a través de una denuncia comenzar una investigación y también recibir los descargos de quienes han sido mencionados, en este caso las autoridades de la Judicatura. Ayer apareció Mario Godoy, presidente de la Judicatura, a negar esa acusación. Pero ya el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye adelantó que se va a presentar un pedido de juicio político en contra del titular de la Judicatura. Tenemos a Jorge Peñafiel en la antesala en Zoom. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Querido Fabricio, querida Belkis, es un gusto estar aquí. Gracias a usted. ¿Ya tiene elementos para llamar a juicio político al presidente de la Judicatura? Bueno, hay que comprender algunas cosas sobre el juicio político que nosotros como Construye vamos a presentar. En principio, que el juicio político va con una acusación de vulneración a la independencia judicial. Es decir, que lo que nosotros pretendemos hacer es acusar al señor presidente del Consejo de la Judicatura para identificar que precisamente él ha vulnerado el principio de independencia judicial, que no puede ser vulnerado por parte de las autoridades. Aquí tenemos claro que el mensaje tiene que ser que cada juez de cada lugar del país pueda sentenciar libremente, sin influencias y sin amedrentamientos de ninguna autoridad pública perteneciente a ningún poder del Estado. Ese es el principio que queremos nosotros hacer y queremos decir. Ahora, la recopilación de las pruebas, que es el elemento más importante dentro de una acusación, estamos ya llevándolo a cabo desde el día de ayer precisamente. Hemos ya solicitado al Consejo de la Judicatura, así como a la Fiscalía y a otras entidades, ya información respecto del tema, porque aquí habría no solamente un pendrive con una supuesta sentencia o documento que la señora jueza Vera ha dicho que, con el cual han pretendido influir, sino que aquí hay reuniones, aquí hay elementos ya más allá que son de los acuerdos que se fueron dando en torno a la influencia que pretendían hacer sobre la señora Vera. Esa es un poco la acusación. Nosotros vamos a ir adelante con ella y vamos a recopilar todos los datos y elementos que se requieren en el juicio político. Esperamos que este tema también tenga un resultado, a diferencia de otros en la Comisión de Fiscalización, un resultado positivo para que el país conozca de si efectivamente se estaba respetando o no el principio de independencia judicial por parte de las autoridades primeras llamadas a respetar lo que es el Consejo de la Judicatura. Jorge, buenos días. En términos ya mucho más generales, digamos así, ¿cómo le pareció a usted todo esto que reveló el día de ayer la jueza Nubia Vera? Justamente estas denuncias de que había recibido presión, de que estaría bajo amenaza, el tema de el pendrive que ella dijo consta como una de las evidencias, porque claro, muchos pueden leer y entender esta actitud de la jueza como una postura valiente de salir a denunciar públicamente, inclusive con nombres y apellidos prácticamente, pero sobre eso lo que procede es en efecto poner una denuncia, en este caso en la Fiscalía, para que se sigan las investigaciones y se esclarezca todo esto que se ha denunciado. Bueno, hay una aclaración, querida Belkis. Nuestra acusación es por incumplimiento de funciones, de acuerdo al 131 de la Constitución. Esto porque la señora jueza Vera ha denunciado precisamente a la luz pública y en general a la rueda de prensa, a todos los periodistas presentes, que el presidente del Consejo de la Judicatura habría intentado coaccionarla, había intentado influenciar en su decisión judicial. Eso no es un delito por el señor, Mario Godoy. Lo que nosotros estamos identificando dentro de este proceso, dentro de esta denuncia o potencial acusación política, es la vulneración al principio de independencia judicial, porque eso es lo que nos corresponde a los asambleístas. Yo no soy fiscal, yo no soy juez penal. Eso le corresponde identificar un delito como el de obstrucción a la justicia o fraude procesal o cualquier otro que podría darse en el proceso producto de las mismas declaraciones, le corresponde al fiscal.
y a la señora fiscal general del Estado identificar precisamente ese elemento penal. Por eso es que lo que yo dije, nosotros vamos a iniciar una acción de acusación política por incumplimiento de funciones al haber vulnerado el principio de independencia judicial en la decisión tomada por parte de la señora Nubia Vera. Y adicionalmente, decir que sin duda alguna es un escándalo este tema, porque la señora Vera ha sido valiente al presentar todas las acusaciones, incluso mostrando su celular. Es decir, aquí hay de alguna manera un nivel mínimo de certeza de la jueza Vera para identificar que esto sí es precisamente un elemento que riñe contra la legalidad y contra el principio de independencia judicial. Ante esa realidad, es nuestra responsabilidad como legisladores. Esto no es personal. Esto no es porque me caiga mal el señor presidente del Consejo de la Judicatura. Esto es porque evidencia este accionar y este actuar, evidencia que existen pretensiones de influenciar las decisiones judiciales. Eso vulnera el principio de independencia judicial y a su vez los principios democráticos más básicos que tiene el país, como precisamente la división de poderes, como son los principios democráticos de independencia que cada uno de los poderes del Estado tiene que tener en torno al manejo y propio de sus propios elementos y circunstancias. Ahora, ese es el interés. También hay un detalle, asambleísta Peñafiel, el hecho de que, por supuesto, los legisladores y la asamblea tienen la atribución constitucional de fiscalizar y el juicio político es una expresión de esa fiscalización. Pero hay un cronograma, hay cronogramas, hay tiempos y hay listas de espera, hay un orden de prelación. Este juicio político entraría a la cola, seguramente tomará algunos meses, como que se perdería el sentido de oportunidad, asambleísta Peñafiel. Bueno, puede perderse el sentido de oportunidad, pero el mensaje debe quedar claro, no solamente para este presidente del Consejo de la Judicatura, sino para cualquier presidente del Consejo de la Judicatura y sobre todo para cualquier gobierno, porque lo que está sucediendo, estimado Fabricio, es que se está utilizando al Consejo de la Judicatura por parte del Ejecutivo para ejercer una agenda beneficiosa al Ejecutivo dentro de la justicia. No nos hemos cansado ya como autoridades, como país, de este intento de meterle las manos a la justicia por parte de la política. Eso es lo que sucedió con Wilman Terán, porque nuestra acusación política en Wilman Terán fue la misma, la vulneración del principio de independencia judicial en la justicia, en el Consejo de la Judicatura. Y el día de hoy vemos algo similar. Obviamente, allá había una dimensión penal mucho más amplia y profunda, pero a nivel político es la misma acusación. Y hay que entenderlo precisamente porque ese es el interés de todos los legisladores que queremos un país libre, democrático, que tenga los principios debidamente definidos, que haya autoridades responsables que respeten estos principios, comenzando desde el presidente. Recordemos cómo Mario Godoy llega a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Llega con la votación esta, yo diría, oscura de parte del señor Juan Esteban Guarderas. Por una abstención le permite hacer mayoría al correísmo e imponen a Mario Godoy dentro del Consejo de la Judicatura. Es decir, un acuerdo entre Noboa y Correa para controlar la justicia. Jorge. Eso es bárbaro. Por eso es que nosotros dijimos desde el día 1, esta designación del señor Godoy es absolutamente definitoria para el futuro de la función judicial. Y el día de hoy estamos viendo aplicarse esa situación. ¿Por qué? Porque al señor presidente no le beneficiaba la vicepresidenta o quería tener un fallo a favor de él en este juicio de acción de protección, pretendió influirla, o al menos eso dice la señora Vera. Y lo vamos a demostrar, si es que es verdad y existen estos elementos, pues formarán parte de la acusación política. Jorge. Pero ya basta de meterle las manos a la justicia. Ese es el mensaje. Jorge, rápidamente, en el anuncio del impulso de este juicio político, usted ha dicho que espera el apoyo de las diferentes bancadas del legislativo. ¿Cómo le está yendo en esa tarea? Estamos llegando, bueno, obviamente las fechas no son tan positivas para efectos de contactación de la gente, pero estamos llegando a todas las bancadas con una solicitud clara. Aquí no es un tema personal, político, no es de tema de tiempos. Tal vez incluso si es que se califica este juicio político será para junio o julio. Yo tal vez ni sea asambleísta porque voy para la reelección, pero puede el pueblo ecuatoriano decirme que no.
y nosotros ya no estaremos en la legislatura. Esto es por el país. Esto es por una independencia de poderes, por una justicia independiente, por darle un mensaje correcto a las futuras generaciones. Y sí, nosotros vamos a incluir todos los elementos, porque estos elementos son importantes para decirle la verdad al país y que conozcan que no es posible. Nuestra facultad y nuestra responsabilidad como legisladores es precisamente llevar a juicio político a los funcionarios que han vulnerado los principios democráticos. Y para eso estamos aquí y lo vamos a hacer. Jorge, lo último, el viernes, y le hice esta pregunta al asambleísta Ramiro Vela, el viernes será el juicio político al señor Juan Esteban Guarderas. ¿Construye cómo va a votar? No hemos tomado una decisión, estimado Fabricio, todavía. Queremos ver el informe o los informes que existieran. Recuerda que no tenemos presencia en la Comisión de Fiscalización y evidentemente no tenemos conocimiento de los temas de la ciencia cierta, solo rumores, elementos, pero no tenemos nada formal. Esperamos tomar una decisión en los próximos días. Aquí hay varios elementos que mencionar. Uno de ellos precisamente es cómo el señor Guarderas ha utilizado su cargo para para ser burropié de un acuerdo Noboa-Correa en el manejo de la justicia. A nosotros eso es fundamental. Si es que los informes incluyen este tema, pues evidentemente tendremos que tomar una decisión sobre estos elementos. Pero eso no lo sabemos hasta no tener los informes. Esperamos el día de mañana poder llegar a la Asamblea Nacional y poderlos tener de alguna manera ya en nuestras manos, ¿no? Y tomar una decisión, estimado Fabricio. Correcto. Y lo último, ¿el presidente Noboa debe o no debe someterse a una licencia sin sueldo para ser candidato? Le hago esta pregunta porque ayer, los episodios de la vicepresidenta de la República, que están asociados con el tema de la jueza Vera, pero hubo un anuncio del ministro de Gobierno, cuando obviamente se presenta el decreto ejecutivo con las nuevas funciones para la vicepresidenta. Dicen que tiene que estar hasta el 27 máximo en Ankara, Turquía, pero el 5 de enero comienza la campaña. Y hay una declaración del ministro de Gobierno que habla de que no tendría esta obligación de someterse a la licencia. ¿Cuál es la postura suya? Absolutamente contraria a esa del ministro de Gobierno. Todas las autoridades de elección popular que van a la reelección deben pedir licencia. No porque exista una sentencia de la Corte Constitucional que nada tiene que ver con este tema, estimado Fabricio, porque el señor ministro de Gobierno está hablando de un pronunciamiento de la Corte Constitucional en donde dice que no es reelección la elección de la muerte cruzada, pero para efectos del cómputo de la reelección, no para efectos de la aplicabilidad de los principios precisamente democráticos que establece que no podemos utilizar los cargos para hacer campaña. Por favor, esos son los elementos más básicos de la democracia, que si vas a la reelección, dejes tu cargo porque el poder te da a ti una ventaja. Ese es el principio más básico de una elección. Por tanto, aquí hay que decir, claro, ese pronunciamiento de la Corte Constitucional no se refiere a los requisitos y elementos que constituyen la campaña electoral. Se refiere solamente para efectos del cómputo de la reelección. Eso no reelección para efectos de calcular 2 reelecciones, no es reelección para esos efectos, pero sí es una elección general que debe respetar los principios de independencia, debe respetar la imparcialidad, debe respetar los principios de una elección cualquiera y no tener ningún tipo de beneficio o ventaja por sobre otros candidatos, estimado Fabricio. Correcto, Jorge Peñafiel, gracias, un abrazo a la distancia, muy gentil. Igualmente para ti un saludo, Belkis, un buen día a todos. Gracias a Jorge Peñafiel, asambleísta del Movimiento Construye, que anuncia que este sector político llevará adelante un proceso de fiscalización y de control político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.